yo quería compartir la palabra de Dios con ustedes y quería compartir una porción muy especial de la palabra de Dios en el libro de Malaquías. Malaquías, ¿dónde está eso? No se predica mucho sobre los profetas menores, no se predica muy a menudo, pero Dios quiere que aprendamos muchas cosas, muchas cosas de esta sección de las Escrituras. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, así vas a llegar mucho más pronto, justo antes de Mateo. Y bueno, quiero darte un poco de contexto. Como el Antiguo Testamento es básicamente la historia del pueblo de Israel y este es el último libro, pues entonces ya en el contexto de esto que vamos a estudiar, que vamos a tratar, ya toda la historia de Israel ha pasado. De aquella liberación de Egipto que dirigió Moisés, ya habían pasado 900 años, muchísimo tiempo. Ya de David y Salomón habían pasado 600 años. Y bueno, y ya de aquella triste deportación, cuando terminó Israel y terminó Judá, fueron expulsados de la tierra que Dios les había prometido, ya habían pasado unos 200 años. Pero Dios es tan fiel que Él quiso darles otra oportunidad. Y entonces trajo a un grupo, a un remanente, de eso que ya estaba totalmente perdido, trajo de nuevo a un grupo en varias oleadas a volver a la tierra prometida. Y bueno, y maravilla, Dios fue misericordioso con nosotros y restauró la tierra y seguramente ahora todo irá de maravilla. Pues no. El pueblo se había vuelto religioso, el pueblo se había vuelto centrado en sí mismo, el pueblo se había dedicado a sus cultivos, a sus tierras, a sus ganados, a hacer sus casas bonitas y había dejado a Dios en un segundo plano. Y bueno, ¿y cuál fue el resultado de eso? Que las cosechas no rendían, que vinieron plagas, que vinieron sequías, que vinieron todo lo malo porque ellos habían abandonado a Dios. ¿Y qué hicieron? Quejarse más contra Dios. Alejarse más de Dios todavía. Y bueno, entonces, ese es el contexto en que llegamos al libro de Malaquías. Fíjense que yo siempre digo el libro de Malaquías. No digo el profeta Malaquías. Los eruditos no se ponen de acuerdo en si Malaquías es sencillamente el título de ese libro o si ciertamente hubo un profeta que se llamara Malaquías. Malaquías quiere decir mi enviado, el enviado de Dios. Y en toda la escritura no se habla de Malaquías. Entonces, es muy probable que no haya tal profeta Malaquías como dicen algunos, no lo podemos asegurar. Y en el libro de Malaquías se habla 3 veces de un enviado que Dios va a llevar. Entonces, bueno, eso hace menos seguro que existiera un profeta Malaquías. Pero dejando eso aparte, el libro de Malaquías es muy diferente a todos los otros libros de los profetas menores, porque este libro está estructurado de una manera muy interesante. Este libro consiste en 6 disputas, 6 discusiones que Dios tiene con su pueblo Israel. Y cada una de estas disputas tiene el mismo formato. ¿Cuál es ese formato? Dios les reclama al pueblo algo, el pueblo dice, yo no he hecho eso. Y entonces
A continuación, Dios le dedica tiempo a explicar en detalles qué es lo que ellos han hecho y por qué Él les está reclamando. Déjame darte tres ejemplos. Malaquías 1, del 2 al 3. Yo os he amado, dice Jehová, y ustedes dijisteis, ¿en qué nos has amado? Y Dios responde, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y yo amé a Jacob y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación, etcétera, etcétera. Versículo 6 del capítulo 1. Dice Dios, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís, ¿y en qué te hemos menospreciado? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Y Dios dice, en que ofrecisteis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Fíjense, es el mismo esquema siempre. Y un último ejemplo. Capítulo 2, versículo 17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué te hemos cansado? Y viene la explicación. En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace, etcétera, etcétera. Lo que quiero mostrarles es el esquema. Dios reclama algo, ellos niegan, no, nosotros no hemos hecho eso. Así de duro estaba ese corazón. Dios mismo reclamándole y ellos negándolo en vez de arrepentirse. Y bueno, eso sucede 6 veces en el libro de Malaquías. Y hoy quiero hablarte de la quinta de esas disputas, de esas discusiones que ellos tuvieron. Quiero que la veamos en detalle. Pero antes de entrar, yo no quiero que tú pienses como, mira, qué interesante, no conocía la estructura del libro de Malaquías, mira, ya puedo entender, qué bueno saber lo que pasó con con esas personas. No. Oye lo que dice Pablo en 1 Corintios 10, hablando de las cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento. 1 Corintios 10, 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Esas cosas se escribieron para ti y para mí, que somos los que hemos alcanzado los fines de los tiempos, para que aprendamos de ella, para que nos sirvan de ejemplo. No se trata de saber la historia, mira qué interesante. No, hay mucho que tú y yo tenemos que aprender de estas disputas. Así que vamos a Malaquías 3, 16. 16 al 12 va a ser el texto que vamos a estar estudiando. Dice la palabra, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Yo no cambio. Desde los días de vuestros padres, os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Y dice Dios, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué os hemos robado? ¿En qué te hemos robado? Y Dios dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.
Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque sois tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Qué palabras tan duras. Iglesia, tenemos que hablar de esto. Ahora bien, sí, tenemos que hablar de esto, pero, cuando estudiamos la Escritura, tenemos que ver bien a quién se le está hablando. Y aquí dice claramente, hijos de Jacob, que no somos nosotros. Aquí dice, desde los días de vuestros padres. Es que está hablando a ese grupo particular. Vosotros, la nación toda, me habéis robado. Así que, iglesia, nuevo pacto, esto no es contigo. No es a ti que te están hablando. Es como cuando pasa lo que sucedió en Hechos 16:31, un versículo muy famoso que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Sí, pero no es a ti que te lo están diciendo. Eso se lo dijo Pablo al carcelero de Filipos, y luego de ahí se fueron y él fue salvo y toda su casa. Ese caso en particular. Tenemos que entender la Escritura en su contexto, cuando me está hablando a mí y cuando no me está hablando a mí. Así es que estas palabras de que le han robado a Dios, no es contigo. No está hablando de ti y de mí. Ahora bien, es importante entender el contexto de lo que está pasando aquí y entender dónde está la enseñanza para nosotros. Y por eso tengo que irme algo atrás a la historia del pueblo de Israel. Dios hizo un pacto con su pueblo. Y el pacto básicamente consistía en que yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Ese es el pacto, ese es el compromiso de Dios. Y yo voy a hacer de ustedes una gran nación y les voy a dar una tierra. Cuando Israel no existía, esta fue la promesa a Abraham. Yo voy a hacer de ti una gran nación y te voy a dar una tierra. Ahora, si ustedes obedecen, yo los voy a bendecir. Pero si ustedes no obedecen, yo los voy a maldecir. Ese es el pacto. El pacto tiene otras secciones pero básicamente ese fue el pacto. Yo voy a ser su Dios, ustedes van a ser mi pueblo, ustedes van a obedecer, si obedecen los voy a bendecir, si no obedecen los voy a maldecir. Entonces, Dios cumplió su promesa, el pueblo creció y aquí está de esclavo en Egipto, como vimos, fue liberado por dirigido por Moisés. Y entonces, más adelante, Dios hizo de ellos una nación y les dio su ley. Dios fue quien dio la ley de esa nación. Ustedes conocen los 10 mandamientos, pero Dios no le dio 10 mandamientos. Dios les dio 613 mandamientos. Fueron muchos, muchísimos, todos están en el Antiguo Testamento. Porque Israel era una teocracia, una nación dirigida por Dios. Y esas eran las leyes que dirigían esa nación. Ahora bien, una explicación un poco teórica. Entre ese paquetón de leyes, habían 3 tipos de leyes. Estaban las leyes civiles. Esas leyes eran las que regulaban la vida social y política de Israel.
las reglas sobre la propiedad, cómo debía manejarse las herencias, cómo debían las personas restituir cuando le hacían un daño a otro, cómo debían ser los juicios, cómo debían ser los testigos y todo el fundamento de una nación. Esas eran las leyes civiles. Ahora, esas leyes evidentemente que hoy no aplican. Hoy no aplican. Si alguien comete hierro, si alguien roba, no se le hace como dice aquí, sino que hace como según las leyes de la nación. Porque ya la nación de Israel no existe, tal como Dios la había planteado. En segundo lugar, estaban las leyes ceremoniales. Esas leyes tenían que ver con el culto, con los sacrificios, con la pureza ritual, con los sacrificios de animales, qué animales debían sacrificar, los alimentos puros e impuros que ellos debían comer, las fiestas y las celebraciones. Eso es muy importante. La fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés, la de los tabernáculos. Ellos tenían muchas fiestas. Esas fiestas estaban regidas por esas leyes ceremoniales, cómo debían vestirse los sacerdotes, etcétera, etcétera. Evidentemente que esas leyes tampoco nos aplican hoy. Ahora, están las leyes civiles, están las leyes ceremoniales y están las leyes morales. Entre ese grupo están los 10 mandamientos. Esas leyes sí permanecen vigentes para nosotros hoy y estarán para siempre. No matarás, no robarás, no cometerás adulterio. Todo eso está absolutamente vigente porque son las leyes morales que Dios nos ha dado. ¿Tú te has puesto a pensar por qué mentir está mal? Porque mentir puede ayudarme mucho. Si miento pagando mis impuestos, declarando mis impuestos, voy a tener más dinero. Si miento diciéndole a las personas quién no soy en realidad, si miento diciendo por qué llegué tarde, todo eso puede ayudarme a mí. Pero no, mentir no es bueno. ¿Saben por qué? Porque Dios dice que no mentirás. Sencillamente, eso no tiene que ver con tiempo, eso no tiene que ver con nación, eso no tiene que ver con nada. Pero eso lo hace todo el mundo, sí, pero tú y yo no. Pero tú y yo no, porque tú y yo estamos bajo el rey, las leyes del rey del universo. Ahora, cualquier desacato a esas leyes es lo que la palabra que al mundo no le gusta es pecado. Pecado. Y como pecado tiene una consecuencia. Tiene una consecuencia. Dios lo ha establecido así. Dios lo ha establecido así. Así que las leyes morales tienen todavía vigencia, son universales y aplican a todas las personas y en todas las épocas. Entonces, ¿para qué nos sirve estudiar todas esas leyes? Esas 600 y tantas leyes. Ayuda de mucho, nos sirve de mucho a nosotros hoy. Primero, recuerda que el pasaje empieza diciendo, porque yo Jehová no cambio. Dios es el mismo siempre, ayer, hoy y siempre será el mismo. Dios no cambia. Y entonces por medio de esas leyes podemos saber, podemos conocer a Dios, podemos entender cómo Dios piensa, cómo Dios entiende las cosas, cuál es la voluntad de Dios para nosotros. En segundo lugar, algo evidente, podemos conocer el pecado, podemos conocer qué está bien y qué está mal, porque si no tuviéramos la ley, no sabríamos qué está bien y qué está mal. Y en tercer lugar,
el estudiar la ley de Dios nos permite entender que nosotros somos absolutamente incapaces de cumplirlas. No podemos cumplirlas. Fallamos y fallamos y fallamos. Es decir, pecamos, pecamos y pecamos constantemente contra nuestro Dios. Entonces, la ley ya ha sido anulada. No, no. La ley es muy útil, muy útil. ¿Y qué dijo nuestro Señor Jesucristo cuando vino? Mateo 5:17. Dice él: no penséis que he venido para abrogar, anular, eliminar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La jota es la letra más pequeñita del alfabeto hebreo. Y la tilde es lo que es la tilde también para nosotros, apenas una marquita encima de una letra. Bueno, pues nada de eso dice el Señor Jesucristo que va a pasar hasta que todo se haya cumplido. Yo he venido a cumplir la ley y va a permanecer hasta que todo se haya cumplido. Interesante esa palabra. Cumplir. ¿Qué significa cumplir? Bueno, en la palabra griega es pleró, y esa palabra tiene dos significados. Tiene dos significados. Te voy a decir uno ahora y te voy a decir el otro después. En primer lugar, pleró quiere decir darle sentido, explicarla. Es que Cristo vino para explicarnos la ley, para que nosotros entendamos, es que Dios no hizo esto porque sí, porque Él es rey y la quiso poner. No, Él quiso explicarnos de qué se trata. ¿De qué se trata? Los judíos, y muchas veces tú y yo, somos muy legalistas y queremos cumplir la ley de Dios hasta en la más mínima cosita. Pero es que no se trata de eso. No se trata de eso. Ellos, por ejemplo, conocían la ley, no matarás. Pero ellos odiaban a su prójimo, tenían enemigos y ellos querían matarlo. Y bueno, pero qué bueno que no le he hecho nada a él. Por eso he cumplido la ley, porque no he matado. Y Cristo les dice, no, es que ustedes han estado equivocados todo el tiempo. Es que no se trata de no matarlo. No, la ley no dice no le claves un cuchillo. No se trata de eso. La ley, lo que Dios quiere es algo mucho más amplio. Se trata del amor hacia el hermano. Se trata de que si tú le dices idiota a tu hermano, ya es como si lo hubieras matado. Entiende el espíritu de la ley. Yo he venido a explicártela, a que tú puedas entenderla, que no se trata de no adulterarás. No, yo no he adulterado, nunca he adulterado. Sí, pero tú has visto a esa mujer con deseo. Y ya el que la vio con deseo, ya adulteró con ella en su corazón. Es un asunto del corazón. Eso fue lo que Cristo vino a explicarnos. Es el primer sentido de cumplir la ley. Yo he venido a darle sentido a la ley. Que la ley tenga sentido para ustedes. Bien. Dicho eso, las explicaciones que hemos dicho, ya podemos entrar a ver por partes la sección que hemos leído de Malaquías.
Vuelvo al capítulo 3, versículo 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Tú sabes por qué, hijos de Jacob, yo no los he matado a ustedes? Porque yo no cambio, porque yo soy fiel. Porque yo soy fiel. Pero ustedes, desde los días de vuestros padres, os habéis apartado de mis leyes y no las guardaste. Y oigan el amor de Dios. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ese fue el pacto que hicimos. ¿No te acuerdas, Israel? Que si tú no obedeces, yo te voy a maldecir. Y que si tú obedeces, yo te voy a bendecir. Vuelve a mí. Por eso yo les empezaba diciendo que teníamos que tomar muy en serio este pasaje de Malaquías. Porque con él podemos entender a Dios cada vez más. Dios quiere que le conozcamos, que estemos más cerca, que podamos entender su corazón cada vez más, cada vez más. Y el Antiguo Testamento nos permite eso, entender a Dios, conocerlo. Y vino Cristo y lo explicó. Eso es lo que Dios quiere, es la voluntad de Dios. Y que conociendo esa ley, nosotros entonces transformemos nuestro entendimiento. Se trata de transformación, de transformarnos constantemente a la imagen de Cristo, a la voluntad de Dios. Dios no cambia. Dios no cambia. Dios no te ama más un día que otro. Dios no te cuida más el día que tú hiciste tu devocional y completo y así saliste de la calle. No te protege más que el día que tuviste que salir sin orar y sin nada. Eso es superstición. Dios no cambia. Dios nos ama perfectamente siempre. Él no nos ama más cada día. Él no cambia. Él es el mismo siempre. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Y dice Dios, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Diezmos y ofrendas. ¿Qué es eso de diezmos y ofrendas? Bueno, básicamente los diezmos eran las obligaciones que el pueblo debía pagar. Y las ofrendas eran fundamentalmente voluntarias. Eso diferencia en términos generales a una y a otra. El diezmo viene de 10. Ellos debían dar la 10ª parte de sus cosechas o debían dar el primogénito de sus ganados. Recuerden, raramente las ofrendas, los diezmos eran de dinero. Era otra sociedad diferente a la nuestra. Ahora, aquí también habían 3 diezmos. ¿Qué? No era solamente un diezmo. Ellos no debían dar solamente el 10%. Sí, pero habían 3. Estaba el diezmo de los levitas. Con este diezmo era básicamente para los encargados de la adoración, para los sacrificios, para el mantenimiento del templo. En otras palabras, era para ellos mismos. En segundo lugar, estaba el diezmo de las fiestas. Cada israelita debía llevar, recuerden que habían varias fiestas, y bueno, a cada una de esas fiestas ellos debían de llevar su diezmo. Recuerden, sea de grano, sea de las cosechas o sea de sus ganados, porque era una fiesta. Y eso absolutamente era para ellos mismos también.
El anterior, el de los levitas, era para ellos indirectamente porque era para mantener el templo y los levitas y los sacrificios y todo lo demás que ellos debían hacer. Ahora ellos estaban como quien lleva su comida, a esas fiestas. Ese era el diezmo. Pero, déjame leerte un pasaje muy especial. Y quiero que vayamos a Deuteronomio 14, versículo 23 al 26. Y yo quiero que tú veas el corazón de Dios aquí cuando Él les reclama esa ofrenda de las fiestas. Dice Dios, indefectiblemente, sin fallar, tú vas a diezmar todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová todos los días. Mira cuál era el propósito de esa ofrenda, que tú aprendas a temer a Jehová todos los días. Punto y seguido. Oigan esto. Y si el camino fuere tan largo que tú no pudieras llevar, imagínense, alguien que viva lejos de donde se celebraban las fiestas, ir cargando con ganado, ir cargando con tantos sacos de sus cosechas, ir con toneles de vino, con toneles de aceite. Si el camino fuere tan largo que no pudieras llevarlo por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano. Sí, entonces ellos debían ir, vender las cosas y llevar el dinero y depositarlo, ¿verdad? Eso es lo que pensaríamos cada uno de nosotros. No. Y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que tú desees, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allá delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. ¡Wow! Ese era el diezmo. Ese era el diezmo. Dios dice, quiero que me des el diezmo para que me temas. ¿Sabes cómo me vas a temer? Alegrándote con tu familia, porque yo soy el que doy. Y yo quiero que tú veas que conforme tú has prosperado, tú debes ser generoso. ¿A Dios le interesa nuestro dinero? Claro que no, Él es el dueño de todo. Y si Dios necesitara dinero, no va a ser a ti y a mí que nos lo va a pedir. Ni a la gente de Israel. Dios no necesita eso. La intención de Dios con esta diezmo, con esta ley, es mostrar su bondad y que nosotros aprendamos a ser generosos. Ese es el propósito de la ley. No es, este mes gané 1,437 euros, así es que tengo que dar 1,146. No se trata de eso. La idea es que tú aprendas a ser generoso, porque eso es para ti. Dios te quiere prosperar, pero mientras tú seas tacaño, mientras tú confíes en tu dinero, Dios no te va a prosperar. Es un asunto de fe. Y finalmente había un diezmo que era cada 3 años, es decir, que cada año era un tercio de diezmo que se daba para las viudas, para los huérfanos y para los extranjeros. ¡Wow! Es aprender a ser generoso. ¿Obligado? Sí. Pero la idea no es que tú des obligado, es que tú entiendas de qué se trata el corazón de Dios. ¿De qué se trata? Es que tú seas generoso.
Dios quiere que tú entiendas que la riqueza material es un medio, no es un fin en sí mismo, no es algo que tú debes buscar, sino que tú debes procurar para llegar a un fin. Dios quiere darte para que tú seas generoso, porque lo que Dios quiere es que tú seas como Él, generoso. Bien, en resumen, sean diezmos o sean ofrendas, la idea era honrar a Dios. Eso era una forma de honrar al Señor. Ahora bien, recuerden que, volvemos a nuestro pasaje, a nuestro contexto, las cosas estaban yendo cada vez peor, cada vez peor. Y claro, ellos les iba mal en sus cosechas y ¿qué hacían? Ofrendar menos. No puedo. Dios dice aquí que ustedes me han robado, le dice a Israel. ¿Saben por qué? Porque todo es de Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. Si yo salgo y me asaltan y me roban el dinero, David no puede decir, ay, me robaron. No, porque no era de él, porque no era de él. Ahora, yo sí puedo decir, me robaron, porque fue a mí que me robaron. Dios está diciendo, ustedes me han robado, porque lo que ustedes se han quedado es mío, no es de ustedes. Primero de Crónicas 29:11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuya, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Esas cosas las creemos tan teóricamente. Dios es el dueño y Él da como Él quiere. Vuelvo a Malaquías y dice el Señor, malditos sois con maldición. Qué palabras tan duras. ¿Y qué es eso? Un exabrupto de Dios. Dios está airado. No. Dios les está diciendo, ustedes son malditos con maldición. ¿Por qué? Porque en eso fue que quedamos. Ese fue el pacto que hicimos. Yo te dije que si tú desobedecías, yo te iba a maldecir. Entonces ahora, lo que tú estás viviendo, tú eres maldito con maldición. Porque yo soy fiel y yo tengo que cumplir mi parte del pacto. Y eso fue lo que yo te prometí, que si tú obedeces, te voy a bendecir. Y si tú no obedeces, pues te voy a maldecir. Y lo que tú estás viviendo es porque no me estás desobedeciendo. No me estás obedeciendo, perdón. Él está diciendo, despierta Israel. Tus cosechas se te dañan, tus ganados se enferman, no hay vino, no hay aceite. Ustedes se han vuelto unos religiosos, ustedes no tienen gozo, ustedes están desalentados. Y entonces, ¿qué Dios les propone? ¿Qué Dios les propone? Trae todos los diezmos al alfolí, al lugar donde se guardaban los diezmos. Y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¡Wow! Miren el carácter, el amor, la misericordia, la bondad de nuestro Dios. Él nos dice, bueno Israel, ya yo estoy cansado de ti. Tráeme lo que me debes y dejemos aquí el asunto. No, Israel, tú me has desobedecido. Ven a mí, volvamos al pacto, obedéceme y tú vas a ver cómo yo voy a abrir para ti las ventanas de los cielos.
las ventanas y voy a traer abundancia para ti y derramaré sobre ti bendición hasta que sobreabunde. ¡Qué corazón el de Dios! ¡Qué corazón! Aquí no estamos hablando de teología de prosperidad ni las cosas que se predican por aquí. No. Aquí estamos hablando del corazón de Dios, del corazón. No es que siembra y tú vas a ver cómo Dios te va. No. Eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Dios es quien abre las ventanas de los cielos porque Él se comprometió en su pacto. Ahora, ayúdenme a pensar un poco. Hoy en día, las personas, la generalidad de las personas, incluso tú y yo, ¿qué es lo que buscamos con el dinero? Bueno, nosotros buscamos primeramente seguridad. Nos sentimos seguros cuando nuestra cuenta, nuestros ahorros van aumentando y van aumentando los ceros y cada vez nos sentimos más seguros. Mientras más tenemos, más seguros. El dinero nos da a nosotros identidad y valor. ¡Wow! ¡Qué bien! Tengo mucho dinero, soy más importante que otros. Tengo más valor. Mira el Rolex que me he comprado. Y ando por el barrio con mi coche nuevo y loco porque me vean, porque quiero que ellos entiendan que esas cosas me dan valor, me hacen importante. Pensamos que el dinero nos da la felicidad. Pensamos que el dinero nos da poder y control y pensamos que el dinero nos da paz. Pero ¿sabes qué? Es que Dios ha prometido. Dios quiere ser nuestra seguridad. Dios quiere que nosotros encontremos nuestra identidad y nuestro valor en Él, en que hemos sido escogidos por Él, en que somos hechos hijos adoptivos por Él, en que somos herederos suyos. Dios quiere que encontremos nuestra felicidad no en el dinero, sino en Él. En Él. Que encontremos, que entendamos que nuestro poder está en Él y que el control lo tiene Él, no nosotros. Y Él quiere que en Él encontremos paz. Paz. No pongamos nuestra seguridad en el dinero, porque el dinero en cualquier momento tú puedes perderlo, te lo pueden robar, lo puedes invertir mal, te puedes enfermar, te puedes tener un accidente, matar a una persona, se te puede ir tu dinero fácilmente en cualquier cosa. Es muy fácil perder el dinero, ¿no? No busques tu seguridad en el dinero ni tu felicidad. El dinero promete mucho, pero no cumple. Y Dios cumple lo que promete. Y lo hace de manera eterna y lo hace de manera segura. Y mientras confiemos, tú y yo, que el dinero nos va a dar esas cosas, ¿sabes qué? Dios no nos lo va a dar. Porque Dios es un Padre bueno. Dios es un Padre bueno y no quiere que nosotros dependamos del dinero. Por eso no nos lo va a dar. No nos lo va a dar. Las riquezas son engañosas. Las riquezas son una ilusión. Dios es quien tiene el poder para dar. Todo es de Dios. Y Él es que tiene el poder para dar. Pero también Dios tiene el poder para quitar. Malaquías de nuevo. Al final dice, reprenderé también por vosotros al devorador, a las plagas, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Es que tú no entiendes que yo soy el dueño de todo, y yo soy quien controla las plagas, y yo soy quien controla las cosechas, y la lluvia soy yo que la mando. No confíes en otras cosas, obedéceme a mí, ámame a mí.
El Señor Jesucristo nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Nosotros teníamos o tenemos una manera vana de vivir. Y Él nos ha dado su palabra, una nueva visión de lo que son las riquezas, de lo que es el dinero. El Señor Jesucristo quiere que tú y yo entendamos qué significa el dinero, qué significa que no lo veamos como antes lo veíamos, que no lo veamos el dinero, las riquezas, como lo ve el mundo. Todo es de Él, todo es de Él. Y tú y yo somos administradores de las cosas que Él nos da. Tú y yo somos mayordomos. Entiéndelo. Dios pone bienes de Él en nuestras manos y nos ve qué tal lo administramos. Y si tú pones tu dinero en manos de un administrador y te administra mal y se queda con parte para él y no hace prosperar el dinero para lo que tú querías, ¿qué tú haces? ¿Le sigues dando dinero? Evidentemente que no. Evidentemente que no. Ahora bien, ¿qué nos dice? ¿Qué nos enseña el Señor Jesucristo? Él se ocupó mucho de hablar del dinero. Así es que quiero que veamos algunos pasajes y podamos entender cuál es esa visión, cuál es esa explicación que el Señor Jesucristo quiso darnos y nos da en el Nuevo Testamento. Bueno, la primera, muy dura, Él nos dice que el dinero es un señor. El dinero es un amo. Pero Mateo 6:24, Él advierte, y sabes que ninguno puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Wow, wow. Bueno, sí, yo amo a Dios, pero mi dinero tengo que también guardarlo y respetarlo. No. Ninguno puede servir a los dos. O va a ser a uno o va a ser al otro. Así de tajante. Y no solamente que va a ser o a uno o a otro, sino que va a amar a uno y va a odiar al otro. ¡Wow! Así lo ve el Señor. Y así nos lo está explicando. Así lo está, recuerden la palabra cumplir, que fue lo que Él vino a hacer. Él vino a explicarnos eso. Su palabra nos enseña que el dinero no es malo. El dinero es bueno. Es una bendición porque es Dios quien lo da. Pero el amor al dinero es el principio de todos los males. Es la raíz de todos los males. Cuando amamos el dinero, puedes estar seguro de que van a venir males. Van a venir males. El Señor Jesucristo se encontró con un joven que era rico. Y el joven rico le dice, Señor, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Orgulloso así, satisfecho de sí mismo. Y el Señor le dice, ¿tú conoces los mandamientos? Este y este. Y dice él, pues no hay problema, eso yo lo he guardado desde mi juventud, con eso no tengo problemas. Y el Señor Jesucristo no se puso a discutir con él. No, espera, eso no es verdad, tú has pecado, mira, déjame explicar. No, el Señor le dijo, mira qué bueno. Pues entonces, solamente te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y regálalo a los pobres. Y dice que el joven rico, afligido por esta palabra, se fue porque tenía muchas posesiones. Esa es la razón por la que él se fue, que él tenía muchas posesiones. Y él cumplía, según él, todos los mandamientos, pero lo hacía de manera teórica, por cumplir, no de corazón. Cuarto, quinto, ya no me acuerdo por dónde voy, de las cosas que nos enseñó el Señor Jesucristo, es
que no importa, lo importante no es cuánto damos. Ah, qué bueno. No importa cuánto demos. No, agárrate. Lo importante es qué significa para nosotros lo que damos. Él conoce nuestro corazón. Él no se trata de cantidad. No se trata de calcular lo que ganaste y de eso. No. Él quiere que demos de corazón, porque de nuevo lo que quiere es que aprendamos a ser generosos. Y el Señor Jesucristo, en Marcos 12, 43, dice, se encuentra con los ricos que venían y depositaban sus ofrendas. ¡Wow! ¡Qué cantidad de dinero! Pero hubo una viuda pobre que no tenía casi nada. Y ella echó todo lo que tenía, apenas unas moneditas. Marcos 12, 43, entonces llamando a sus discípulos les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. No, ella fue 2 moneditas. No, ella echó más que todos los que habían echado, porque todos han echado de lo que les sobra. Pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Eso es lo que Dios quiere. No es que tú eches mucho, no es que tú eches no, es que lo que tú eches, ¿qué significa? ¿Qué significa para ti? Eso es lo importante para Dios. Ya cumplí con mi 10%. No se trata de eso. No se trata de eso. Y por último, lo más impresionante de todo, es que Dios ama al que da con alegría. Eso es impresionante. Dios ama a esa persona que entendió cuál es el propósito de las ofrendas. Es mostrar la generosidad de Dios, es yo ser como Dios. No preocuparme por el dinero. Ojo, tenemos que ser prudentes con el dinero, en nuestro uso del dinero, claro está. Pero en cuanto a Dios, es que seamos como Él, generoso, y cuando eso sucede, Dios ama a esa persona, porque ha entendido, porque es como Él, refleja su carácter, refleja su gloria. No se trata de un acto religioso, y mucho menos para impresionar a la gente. Mateo 6:4, que tu ofrenda sea en secreto. No es para complacer a los demás, para que te vean que tú echaste mucho y le cuentas al otro, mira, me fue bien en el trabajo, así que pude ofrendar bien este mes. No se trata de eso. Que tu ofrenda sea en secreto. ¿Y sabes qué? Que tu Padre te recompensará en público. Eso es en el Antiguo Testamento que está escrito. No, eso está en el Nuevo Testamento. Esas son palabras del Señor Jesucristo. Todas estas enseñanzas nos llevan a ese punto. Aprender a ser generosos. Generosos porque Dios es generoso. Y nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo máximo de generosidad, que Él estaba en el cielo siendo adorado por ángeles y estaba en el mejor lugar, y Él no escatimó eso como cosa a que aferrarse. No, pero yo soy Dios, yo soy la segunda persona de la Trinidad. No, Él vino y se hizo como tú y yo, pero no como tú y yo, se hizo siervo, se hizo un esclavo. Y vivió la vida más humilde posible. Nació en un pueblo sin importancia, en un tiempo sin importancia, en una familia sin importancia. Ahora, tenemos pendiente una cosa. Te dije que la palabra plero, cumplir, tiene 2 significados.
Uno es explicar, como todo hemos explicado en detalle, y la otra, el otro significado quiere decir hacer la ley, poder llevar a cabo la ley. El Señor Jesucristo llevó a cabo la ley, la satisfizo perfectamente. Él nunca pecó, ni un solo pecado. Vivió una vida perfecta. Todos los mandamientos de la ley los llevó a cabo perfectamente. Pero dijimos al principio que si alguien fallaba en hacer un punto de la ley, ya tenía que ir a juicio y pagar, y tenía consecuencias. Pero entonces, ¿por qué el Señor Jesucristo, si llevó una vida perfecta, por qué tuvo que pagar? Esa es la generosidad de Él, que siendo Dios se hizo hombre y habiendo vivido una vida perfecta, recibió el pago del pecado tuyo y mío. Tuyo y mío. Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Él no tenía que pagar, pero Él quiso satisfacer la justicia de Dios, porque Dios no podía decir, bueno, pues nada, olvidemos ese pecado, olvidemos todos los pecados que hizo y déjalo entrar al cielo. No. El pecado debía ser pagado, tu pecado y mi pecado, pero Cristo lo llevó. Cristo lo llevó, nunca pecó, no tenía que pecar. Él, Cristo, te ha redimido. Él nos ha redimido de nuestro pecado, para que podamos vivir a su manera, para que podamos ser libremente generosos, para que día a día transformemos nuestro comportamiento, nuestro pensamiento, y seamos cada vez más como Él. Amados, dejemos ya de vivir para acumular tesoros en la tierra, donde las polillas se lo comen, donde el óxido lo destruye. Mejor hagamos tesoros en el cielo, donde los ladrones no entran y no roban. No hay robo allá. Porque, hermanos, donde esté tu tesoro, allí estará nuestro corazón. Que el Señor nos bendiga y nos enseñe a ser cada vez más como Él, y podamos entender su voluntad para nosotros y seamos cada vez más generosos. Amén.